Shabbat Shalom, amados, aquí nuevamente con ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un hermoso día de revelación y de reunión con el Padre, tal como Él estipuló desde un principio, desde Bereshit, cuando Él descansó de todo el trabajo que hizo durante los 6 días de la semana y efectivamente nosotros volviendo a nuestras raíces originales como israelitas mesiánicos, entramos nuevamente a caminar en la Torá del Padre, puesto que es eso lo que debemos de hacer. Tenemos que volver a la Torá del Padre, puesto que si hicimos teshuvá, arrepentimiento como se conoce, claramente es volver al camino de justicia. Eso significa la palabra teshuvá. Y por lo tanto tenemos que empezar a caminar en la Torá, empezar a caminar en los misbot, en los mandamientos, y eso implica caminar en las Escrituras. Claramente, no es un tema de saber, es un tema de vivirlo. Por lo mismo, cuando nosotros vivimos los mandamientos, claramente eso nos literalmente vivifica a nuestro ruach, a nuestro espíritu. Es algo que usted debe experimentar sin religiosidades, absolutamente sin religiosidades. Para eso, su roe o su pastor debe haberlo liberado claramente del espíritu de Babilonia, del espíritu de Grecia, que vienen siendo los principados de la religión. Algo que ya vimos hace mucho tiempo atrás y claramente es necesario volver a recordarlo porque para que usted pueda experimentar justamente la vida que hay en los mitzvot, en los mandamientos, claramente debe haber sido liberado de la religión que implica Grecia y Babilonia. Y esas cosas y muchas otras cosas más están en este resumen de las Escrituras, justamente de principio a fin, con los nombres originales en hebreo del Padre, de Mashiach y de otros más, de lugares con los significados de los nombres para que usted pueda entender más profundamente el por qué tienen puestos esos nombres, que muchas veces, como son nombres hebreos, no necesariamente tenemos que conocerlos, pero cuando estamos volviendo a casa, claramente nuestra lengua original, que es el hebreo, vamos a empezar a descubrirla y a escudriñarla para comprender en profundidad mucho más todavía lo que el Padre nos quiso comunicar a través de la Torá y del Tanaj. Así que, amados, nuevamente los dejamos invitados a que puedan acceder a este hermoso ejemplar que se llama Conociendo la Vida Eterna, que es un resumen de la Escritura de principio a fin, donde claramente sí hay cosas que están profundizadas como revelación. Y les hago el comentario. Este libro de resumen, que es un libro de estudio, está diseñado para poder vivirlo y poder experimentarlo y conociendo claramente al Padre en 3 niveles. Es decir, hay un nivel básico, que es leerlo literal, tal cual como está, sin profundizar en los paréntesis donde aparecen algunas justamente indicaciones de algunos pasajes de la Escritura que llevan a otro lugar para profundizar aún más todavía lo que se está mostrando claramente, y otras cosas más que van de la mano personal de ustedes, en la cual claramente hay respuesta para todo. Por eso cuando las personas están con nosotros conectadas a niveles de estudio de justamente de las Escrituras, las preguntas que puedan aparecer, que yo sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas y claramente muchos todavía no han tenido el valor de conectarse con nosotros a través de las redes de YouTube o bien acá en Facebook para empezar a estudiar las Escrituras, porque sí, todo tiene respuesta. Y si escuche bien una cosa, si yo no tengo la respuesta, el Ruach me da la respuesta para usted. Porque puede ser, y es obvio, amado, es obvio que yo no puedo conocer todas las cosas. Pero aquel que conoce todas las cosas y usted tiene alguna inquietud, él sí da la respuesta para esa inquietud. Y yo, por decirlo de pasada, aprendo algo más, porque claramente es imposible que uno conozca todas las cosas. Pero sí, nuestro Mashiach nos dejó ese elemento que es su Ruach HaKodesh, el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia claramente y nos trae la revelación justamente del Tanaj. ¿No fue acaso Mashiach que dijo en Lucas 24 que había abierto el entendimiento para que comprendiesen el Tanaj? Bueno, efectivamente eso uno lo experimenta cuando ha nacido de nuevo y claramente ha sido liberado de la religión y claramente ha sido sellado por el Ruach HaKodesh y empieza justamente uno a estudiar las Escrituras, porque todo lo que en algún instante la religión nos quiso convencer que era así y que lamentablemente muchos millones existen todavía bajo el mismo sistema,
claramente están pensando que lo que le dijeron, como se lo enseñaron, como si es un apóstol, es un profeta, es un pastor o quien sea, ¿cómo se va a equivocar? Y no es cosa que solamente pueda estar equivocado, es que él también fue educado de la misma manera y él también pensó exactamente como usted está pensando en esta hora. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está el Ruach HaKodesh entonces? Claramente se le atribuye ese tipo de conocimiento al Ruach HaKodesh, por supuesto que sí, pero ¿qué pasaría si le estamos diciendo, y de hecho, muchos de ustedes que hoy día están conectados con nosotros y que están siguiendo nuestras enseñanzas se han dado cuenta que hay muchas cosas que no son como usted conocía o como usted pensaba o como se le habían enseñado? Por supuesto, porque la religión opera de esa manera, creando historias, creando fantasías y creando, escuche muy bien esto, una falsa realidad. Sí, es por decirlo de alguna forma un mundo paralelo, porque eso es el objetivo que tiene justamente la religión, desviar. Porque la religión es el desvío, es la mentira y es la muerte. No es el camino, la verdad y la vida que es Mashiach, que vendría siendo la Torah viviente. Entonces, cuando nosotros entendemos esas cosas, claramente las Escrituras, a través de la revelación del Ruach HaKodesh, toman una nueva dimensión, niveles de profundidad y de entendimiento nunca antes experimentados. Porque, por supuesto, estábamos en religión. Pero cuando salimos de la religión, salimos de Babilonia, tal como el Padre nos viene diciendo hace siglos, tanto así que lo primero que hizo para poder justamente constituir y empezar a formar su nación fue a sacar a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Sí o no? Saca a Abraham de Babilonia para mostrar en la tierra en la cual él le va a entregar a él como herencia para él y su descendencia. Entonces, bien, nosotros sabemos hoy día de que los que tenemos la simiente del Padre, la emuná de Abraham, y pertenecemos justamente a una de las 12 tribus de Israel, esa tierra prometida es para nosotros. Así que, amados, eso y muchas otras cosas más, sus dudas, consultas, preguntas, pastores, maestros, cualquiera de las personas que nos están mirando, cualquiera de las personas, hermanos que tienen un llamado ministerial, o bien, no tiene llamado ministerial, pero sí, usted quiere servir al Padre con todo su corazón, con el don que tú tienes claramente del Ruach HaKodesh, estamos dispuestos justamente para poder ayudarlo y a edificarlo, porque de eso se trata justamente nuestro ministerio, y los 5 ministerios del reino operan de esa manera, edificando el cuerpo de Mashiach. Y claramente, como esa es nuestra labor, a la hora que usted quiera, en el continente que usted esté, en el país que usted esté, da absolutamente lo mismo. Estamos disponibles para poder trabajar conjuntamente con usted y edificarlo para la gloria del Padre, para que usted, en el lugar que usted está, brille en medio de las tinieblas, para que así se pueda seguir extendiendo el reino con señales, milagros, maravillas y todo lo que está reservado para estos últimos tiempos, que viene con todo de parte del reino, porque las tinieblas no están haciendo ningún tipo de retroceso, al contrario, siguen avanzando y siguen avanzando, siguen estableciendo leyes a niveles internacionales, siguen produciendo dictaduras, y se lo digo de esa forma porque el primer dictador del planeta, ¿quién fue? Nimrod. Y de ahí en adelante empezó justamente el espíritu del anti-Mashiach a buscar justamente en dónde reposar. Y una de las cosas que claramente sabemos que el gobierno internacional del anti-Mashiach sí o sí va a ser una dictadura mundial. Así que, amado, las tinieblas no han parado con su plan. ¿Y usted cree que el reino de los cielos, el reino de nuestro Padre, ha menguado con su plan? De ninguna manera. Pero una cosa sí, Él va a usar a los que están disponibles y que lo están buscando de todo corazón. Él no va a ocupar a cualquiera. Él va a ocupar a aquellos que digan sí. Heme aquí, envíame a mí. Y fue justamente lo que yo le dije al Padre hace 24 años atrás. Y aquí estamos, justamente ministrando y entregando justamente su palabra revelada a través del Ruach HaKodesh en estos últimos tiempos, donde viene la restauración de todas las cosas, profetizadas justamente en el día de, entre comillas, Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot en el hebreo, y que corresponde justamente a las palabras proféticas de Pedro de Kefas. Así que aquí estamos, amados, para que usted pueda conectarse con nosotros y poder recibir este ejemplar en forma gratuita a través de nuestra plataforma de Facebook. Usted nos escribe su correo electrónico, nosotros se le enviamos por PDF nuestro libro y empezamos a estudiar juntos al horario que usted le acomode. No importa el horario que ocurra acá en Chile, si es 2 de la mañana, es 3 de la mañana, porque usted está en otra nación y en otro continente,
para nosotros no es problema porque para eso nacimos, para edificar el cuerpo de Mashiach y para extender el reino en el planeta. Y les cuento de que ya estamos bastante avanzados con el siguiente libro que ustedes ya han oído, que estamos justamente desarrollando conjuntamente con el Ruach HaKodesh, que se llama Luz en medio de las tinieblas. Temas que hemos ministrado durante estos años y que claramente los hemos llevado a un nivel de profundidad para poder justamente estudiarlo, porque una cosa es la enseñanza que entregamos justamente aquí en cámara, pero otra cosa es lo que podemos entregar más profundamente cuando ya nos sentamos a estudiar. Ese libro que está ya justamente produciéndose en los cielos y bajándose para empezar justamente a dejarlo materializado en un documento, está ya trabajado más o menos en un 70%. Así que ya próximamente estaremos viendo y vamos a dar a luz un nuevo libro de revelación que se va a llamar Luz en medio de las tinieblas. Así que esté atento porque también es otro ejemplar que es absolutamente gratuito, también es un libro de estudio para que usted lo pueda acceder de manera absolutamente gratuita, sin contar los otros 4 libros que tenemos que corresponden a Venga tu Reino, volumen 1, 2, 3 y 4, donde tenemos 7 temas de interés a nivel claramente congregacional, donde claramente tenemos doctrina de lo que está en la Escritura y también revelación a niveles de los principados, potestades que gobiernan el planeta y claramente muchas de las congregaciones a nivel global. Bueno, dicho eso, vamos a entrar de lleno al tema que hoy vamos a revisar y estudiar. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted escucha las naciones que han sido salvas, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Las naciones que hubieran sido salvas, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente? Hoy, claro, sí, tenemos que predicarle a todas las naciones, tienen que convertirse todas las naciones al Señor, etc. Es lo que siempre hemos oído, ¿sí o no? De hecho, yo fui educado de esa manera. O sea, de hecho, cuando a uno le entregan una plataforma, ¿no es cierto?, con, entre comillas, una verdad, algo que yo no puedo decir que no es así porque no tengo ninguna cosa o nadie me ha dicho algo contrario. Obviamente cuando yo sigo leyendo las Escrituras y me encuentro con ciertos pasajes de la Escritura, claramente uno hace conexión con lo que ya ha aprendido, con lo que le han enseñado. ¿Y qué ocurre? Uno cree que es así como debe de ocurrir. Bueno, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Las naciones tienen salvación fuera de Mashiach? Vuelvo a repetir. ¿Las naciones tienen salvación fuera de Mashiach? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy día. Y yo sé que muchos de ustedes me dirán, imposible. No, por supuesto que no. Si Él vino al mundo, vino a salvar el mundo, etcétera, y todo lo que hemos oído durante varios milenios, ¿no es cierto? Para ser exacto, 2 milenios, 2000 años. Entonces, vamos a ver si están así. Si están así, porque claramente hay varias cosas de la Escritura que están dispuestas para conocerlas, entenderlas y por lo tanto después entender lo que viene más adelante. Algo que tenemos que nosotros entender de que el Tanaj, las Escrituras en sí mismas, es una recopilación de escrituras que tienen la misma naturaleza del Padre. A ver, ¿cómo es eso? Sí, tienen la misma naturaleza del Padre. Es pasado, es presente y es futuro. Y es por eso que el Padre le dijo justamente a Moshe, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿No es cierto? Entonces él dijo, yo soy el que fue, el que es y el que será. Yod Hei Bad Hei, porque resulta que también su nombre es el verbo ser en la conjugación de los 3 tiempos. No sé si usted lo sabía eso. Sí, él fue, él es y Él será. Y es por eso que también dentro del ámbito hebreo se le conoció como el Eterno, porque Él era, Él es y Él será, ¿no es cierto? Y tanto así que Él mismo le dijo a Moshe, yo soy el Elohim, ¿no es cierto?, de Abraham, de Isaac y Jacob. Es decir, del pasado, ¿no es cierto?, de tu genética israelí. Yo soy el Dios de ellos y también ahora voy a ser tu Dios y eventualmente voy a ser el Dios de las generaciones que vendrán por delante, el Elohim eterno. Entonces, cuando nosotros nos enteramos y nos damos cuenta de que curiosamente, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, las Escrituras sí es un libro histórico,
pasado, es un libro actual porque está mostrando lo que está ocurriendo en estos momentos, y es un libro profético porque está mostrando lo que viene por delante, está exactamente manifestando los mismos 3 tiempos del Padre: pasado, presente y futuro. Y bueno, aquí vamos a hablar del futuro, pero con relación, escuchen bien esto, al pasado, para entender el presente, y claramente para poder entender justamente la escritura que vamos a revisar, que viene para el futuro, que viene siendo una palabra profética. Y vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 21, muy proféticamente, vamos al final de las escrituras, ¿no es cierto? Y vamos a revisar ese pasaje para poder sondearlo, poder colocarle, como hemos dicho más de alguna vez, lupa, amplificar justamente, y con el entendimiento que el Ruach HaKodesh nos da, comprender hasta qué punto lo que hemos aprendido religiosamente literalmente es verdad. Hay que dejar algo sumamente bien establecido. La religión, como pertenece justamente al reino de las tinieblas y opera en el engaño, recuerden que la religión tiene lengua bífida. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente le va a decir cosas de verdad, y claramente están escritas, pero hay otras que vienen engañadas, que viene verdad con mentira. Entonces, por lo tanto, van a haber muchas cosas que sí son de verdad, pero resulta que también hay cosas que son mentiras. Eso es ser bífido, o bien, digamos, la lengua bífida que tiene la serpiente. Y en este caso la religión opera exactamente igual. Por eso van a haber muchas cosas, quizá usted ya las conoce, y efectivamente sí, le van a hacer el clic, la pieza va a estar bien ubicada. Pero esas piezas que están mal ubicadas son las que vamos a reubicar hoy día, justamente revisando las escrituras conforme a la mentalidad hebrea, no frente a la mentalidad occidental, y claramente frente a la mentalidad religiosa del catolicismo, que dejó establecido muchos dogmas y muchas doctrinas que hasta hoy día siguen estando vigentes dentro justamente de las iglesias. Bien, empezamos. Apocalipsis, capítulo 21, verso 22, dice así: y no vi en ella, está hablando justamente de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, templo, porque Yahweh, el Shaddai, es el templo de ella, ¿ya? Y el Cordero, voy de nuevo, porque Yahweh, el Shaddai, es el templo de ella y el Cordero, es decir, como los dos son uno solo, ambos son el templo de Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la Shejiná de Yahweh la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Literalmente vendría siendo el recipiente que irradia luz, Mashiach, y que también sabemos que Mashiach es la forma física, la encarnación del Creador. Entonces de él mana la luz, ¿ya? Y aquí vamos al 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, es decir, a la instrucción, a la Torá, ¿de quién? De Jerusalén, que viene siendo la Torá de Moshe, o la Torá reformada de Mashiach, que viene siendo la Torá de Moshe reformada por Mashiach, que eso ya lo vimos justamente en la reforma del Torá, en un mes lo vimos en 4 Shabbatot. Recuerden que tenemos justamente la reforma de Torá 1, 2, 3 y 4, que usted lo puede revisar justamente en nuestra página, tanto de Facebook como también en YouTube. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿A quién? A Jerusalén. Ahora, pero ustedes me dirán, pero está clarísimo, hay las naciones que hubieran sido salvas, y además que a nosotros el Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Y ahí es justamente donde podríamos partir con la historia, por decirlo de alguna manera, porque la mala traducción que tenemos hoy día en Reina Valera puso ir y hacer discípulo a todas las naciones. Algo que está mal traducido y algo que realmente no tiene sentido conforme al mandamiento original que el Mashiach viene trayendo por parte del Padre y por lo que está escrito en el inicio justamente de los evangelios, claramente en Mateo capítulo 1. Así que por eso vamos a ir revisando paso a paso para que vayamos entendiendo, literalmente abra su corazón y su entendimiento y pídale al Ruach HaKodesh que todo lo que vamos a revisar hoy día, así como todo lo que hemos ya ministrado meses o años para atrás, también el Ruach HaKodesh tiene que abrir el entendimiento, porque bien sabemos que esto sí viene siendo parte de la reforma, justamente el volver
al origen, traer todo al inicio, la reforma justamente del último tiempo, que es volver al estado original. Entonces, vamos a ver aquí hay una cosa. Las naciones que hubiesen sido salvas tienen relación directa con el pueblo de Israel, que tiene un rey conocido como el ungido, ¿no es cierto?, en español. En hebreo es Mashiach, ¿no es cierto?, y que viene a salvar a su pueblo, porque él viene al mundo. Sí, eso ya lo hemos ministrado. El mundo se le entiende a todo aquel que no tiene el pacto sinaítico, no tiene el pacto de la Torá de Moshe, es decir, el pacto con el Padre a la salida de Egipto. Está hablando claramente solamente de Israel. No hay otra nación que haya salido de Egipto bajo una esclavitud de 430 años, solamente una nación que se formó y creció fuertemente justamente en un país extranjero, en Egipto, Misraim, y que luego cuando el Creador, el Dios de sus padres, se acuerda de ellos, claramente los saca de ahí y los lleva justamente a la promesa que era la tierra de Canaán, la cual se le prometió a quién, a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no es cierto? Ya, entonces, entendiendo eso, una persona gentil es una persona de las naciones que no está bajo el pacto del Sinaí, es decir, no es Israel. Vamos bien, naciones. Entonces, la pregunta es la siguiente: si las naciones que hubieran sido salvas, ¿de qué forma se salvan las naciones? Las naciones se salvan de una sola manera, de una sola forma. Y le digo una cosa, Mashiach no tiene nada que ver ahí. Porque Mashiach vino solamente al pueblo de Israel, a la casa del norte, a Israel, y a la casa del sur, a la tribu de Judá, juntamente con Benjamín. Y vamos a ir revisando justamente las escrituras para que esto lo podamos entender, porque la religión nos ha hecho creer de que sí, hay que ir a todas las naciones, y a todas las naciones hay que convertirlas. No es así. Dice: id y hacer discípulos, vayan y hagan discípulos, hagan talmidim, ¿no es cierto? Ese es el original, en todas las naciones, no a toda la nación y a la otra nación. No. Es en todas las naciones, porque en todas las naciones, y hoy día con mayor razón después de la diáspora de los romanos, años 70, están las 12 tribus de Israel en todo el planeta. Entonces, por lo tanto, ahora hay que entregar el mensaje a todas las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel que están en la diáspora. Santiago capítulo 1, verso 1, por favor, usted revise en su casa. Esto ya lo hemos ministrado muchas veces anteriormente. La salvación de las naciones solo y exclusivamente opera a través del cumplimiento, ¿sabe de qué? De la Torá de Noaj. La Torá de Noé, algo que también hace ya unos años atrás ya ministramos. Entonces, el punto es lo siguiente: hay que entender que las naciones o la gente, de ahí viene la palabra gentil, es el nombre que tienen las personas de las naciones. No son personas israelitas. Los goyim o los gentiles claramente son las personas de las naciones, pero en las personas de las naciones, en los gentiles, cuando viene la Torá de Noaj en el monte, claramente el monte legislativo, el primer monte legislativo, ¿cuál vendría siendo? El monte Ararat. Segundo monte legislativo, el monte Sinaí. ¿Y cuál vendría siendo el monte ejecutivo? Jerusalén. ¿Ya? ¿Se acuerdan que revisamos los 3 poderes del Estado? Algo que justamente consideraba Grecia, que ellos habían inventado la pólvora o no sé qué cosa, o habían inventado la rueda. Bueno, resulta que dentro del reino el padre es juez, el padre, ¿no es cierto?, también es legislador y el padre es rey. Es decir, ahí tenemos los 3 poderes del Estado. Entonces, usted se podrá dar cuenta que cuando el padre crea el planeta Tierra, sí o sí dejó establecida una Torá. Ahora, ¿cuántas Torá hemos tenido en el planeta? Y voy a hablar del primer mundo, es decir, desde Adán hasta Noé, porque hay que entender que el primer mundo tuvo juicio y fue juicio con agua, y estamos ahora en el segundo mundo y técnicamente en la segunda semana de la creación. La primera semana de la creación termina con el Shabbat Hagadol, ¿no es cierto?, el primer Shabbat de descanso que el Padre tuvo, ¿no es cierto?, en el cual claramente ya había nacido Adán, el cual vivió, ¿no es cierto?, no alcanzó a vivir los 1000 años, lo cual implica un día, es decir, él vivió dentro del primer gran Shabbat. Y posterior a eso, al tiempo, si usted revisa justamente Bereshit capítulo
capítulo 5 se va a encontrar con el nacimiento de Noaj o de Noé, ¿no es cierto? Y eso opera más o menos en el año 2000 y fracción después de Adán. Eso implica en el primer día de la semana, ¿ya? Entonces, se puede dar cuenta, estamos hablando en el día 1 de esta segunda semana. Ahí se produce el juicio al primer mundo y entramos ahora a la segunda semana de la creación y claramente ahora usted bien sabe que viene juicio también para este mundo frente a la rebeldía en contra de la Torá del Creador de los cielos y de la tierra. Dijimos que tenemos 4 Torá. La primera Torá vendría siendo la Torá de Adán, la cual, escuche muy bien esto, fue reformada. Sí, fue reformada, ¿sabe por quién? Por Enoc o Hanok, que es su nombre original en el hebreo, que significa dedicado. De ahí viene la palabra Hanukkah, que ya, de hecho, nuestros amigos de YouTube ya tienen justamente el estudio que hicimos el año pasado, en el 2023, con respecto a la fiesta de Hanukkah, la verdad de la fiesta de Hanukkah, que algo no lo vamos a hacer este año claramente, porque eso ya lo ministramos, pero el punto está que ahí viene la palabra Hanukkah, dedicación, ¿ya? Entonces, en el caso de Hanok, corresponde justamente a dedicado, nosotros lo conocemos como Enoc. Bueno, Enoc hizo reformas justamente porque claramente el pecado cambió a un nivel distinto. El primer pecado fue de desobediencia con respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal, y luego vemos que existe el pecado más grave al posterior justamente de Adán con Eva, que viene siendo protagonista, claro, quien más ni menos, sus primeros hijos. Y dentro de ellos viene siendo Caín, ¿no es cierto? Entonces Caín se convierte en el primer asesino en el planeta y por lo tanto, de ahí en adelante, la simiente de Caín sí o sí iba a traer muerte posterior. ¿Eso por qué? Porque claramente Caín correspondía a la simiente de la serpiente. Entonces, por lo tanto, al tiempo posterior hubo que regularizar justamente todos estos niveles de violencia y pregunte quién era el que estuvo haciendo justamente estas reformas traídas literalmente del cielo. Porque a Hanok o Enoch lo ascendían los ángeles, los malajim, le daban instrucciones y lo traían nuevamente. Y al poco tiempo otra vez y volvía a bajar. Entonces, ¿quién traía justamente palabra literalmente del cielo? Era Enoch. Y en este caso, él fue el que hizo las primeras reformas justamente a la primera Torá, a la Torá de Adán. Ahora, luego de eso, ahí ya tenemos justamente ya una Torá reformada, ¿no es cierto? Y luego tenemos la Torá de Noaj, la cual se le entrega justamente en el monte legislativo Ararat. Entonces, ahí conocemos que se le entregan 7 mandamientos, de los cuales claramente muchos son por lógica. Cuando usted, en este caso particular, si puede empezar a estudiar los libros paralelos, como nosotros ya lo hemos hecho, que viene siendo el libro de Hazer y el libro justamente del libro de Jubileos, claramente usted va a poder entender el gran angular, porque estos son libros paralelos a Bereshit, a Génesis. Entonces, ahí se le abre mucho más el entendimiento, y el libro de Enoch, ¿para qué le cuento? Claramente que tiene mucha más información. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta que efectivamente las primeras reformas a la primera Torá la hizo justamente Enoch. Luego tenemos la Torá de Noaj, no sé, o de Noé, y son 7 los mandamientos. Partimos con uno, hicieron varias reformas, claramente porque la multiplicación de la maldad era altísima, entonces había que regular que no se robara, había que regular que no hubiese muerte, claramente, que fue lo primero que se manifestó a nivel global en su momento, y luego claramente el tema de los matrimonios, etcétera, un montón de cosas que estaban ya desviándose. Entonces, por lo tanto, el Padre, cuando nosotros vemos justamente en Bereshit capítulo 6, donde ya el Padre da por sentencia al planeta y entra en juicio con el planeta, claramente le entrega ciertas cosas. Escuche muy bien esto, ya había brujería, hechicería, idolatría. Los últimos momentos, los últimos tiempos del primer mundo. ¿Me está escuchando eso? Sí, había brujería, hechicería. ¿Por qué? Porque los ángeles o los hijos de Dios, que aparece justamente ahí en Bereshit, que descendieron y tomaron mujeres para ellos, les enseñaron justamente un montón de ciencias, entre comillas, ocultas. De ahí aparece el tema de la astrología, etcétera, etcétera. Maquillaje femenino también, brujería, todas esas cosas. Y usted lo puede revisar justamente en el libro de Enoch. Ahora,
¿Por qué digo esto? Porque esos 7 mitzvot, que más adelante los vamos a revisar un poquito en profundidad para que usted pueda entender claramente lo que ya se vivía así de abominable, tanto así que la palabra jamás, que ya lo conversamos, en hebreo significa violencia, claramente había mucha jamás en la tierra, mucha violencia, y la violencia que es lo que trae finalmente muerte, ¿sí o no? Entonces, vemos justamente las raíces que traen por consecuencia la multiplicación de la simiente de la serpiente a través de Caín. Entonces, las personas del planeta después del diluvio tienen 7 mandamientos hasta hoy día, amados. Hasta hoy día tienen 7 mandamientos que tienen que cumplir, y esos mandamientos son los que lo van a llevar a la vida eterna. Es decir, tienen la posibilidad de resurrección, siempre y cuando esas personas hayan sido justas delante del Padre. ¿Y quién es el justo? El que camina en Torá. Entonces, cuando hablamos de Torá, siempre estamos pensando que es la Torá de Moshe. No, la Torá siempre ha existido desde un principio. Estuvo la Torá de Adán, modificada, reformada, ¿no es cierto? Luego la segunda Torá vendría siendo la Torá del monte Ararat, ¿no es cierto?, con Noaj. Y luego entramos a la tercera Torá, que corresponde al monte Sinaí, y la cuarta Torá vendría siendo la misma Torá de Moshe, reformada por Mashiach, capítulo 5 de Mateo 6 y 7, y usted ya lo hemos vivido, ya lo hemos entregado. Ahora, el punto es lo siguiente: ¿cómo es posible que nosotros vamos a entender que efectivamente hubo una Torá a tal nivel, a nivel global de la época? Porque recuerde lo siguiente: Noé vivió desde el diluvio hasta sus últimos días 350 años. Y fue el primer legislador, el primer juez del segundo mundo, el cual legisló y estuvo ministrando no solamente a sus 3 hijos, sino que también a sus nietos, a sus bisnietos. Y hay una cosa que hay que dejarla sumamente clara: Shem también fue el segundo a bordo, por decirlo de alguna manera, con respecto al tema de ser primogénito, en continuar justamente ministrando justicia. Y Shem, ¿sabe quién era Shem? ¿Le suena el nombre de Melquisedec? Bueno, ya. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Había administración de justicia? Sí. ¿Había que administrar los 7 mandamientos? Sí. Y claramente, aquí nosotros vemos, váyase usted a Génesis capítulo 9, verso 8. Y una de las cosas que tenemos que entender que el capítulo 9, del 1 al 7, están los mandamientos. Y cuando vuelvo a repetirle, hay que leer justamente los libros paralelos para poder entender los detalles por los cuales después aparecieron 7 mandamientos. Génesis capítulo 9, verso 8 en adelante: y habló Elohim a Noé y a sus hijos con él. Recuerde muy bien esto. Acá no solamente le habló en el monte a Noé solo, sino que le habló a Noé y a sus hijos. Entre comillas, curioso, porque exactamente pasa lo mismo en el monte Sinaí. Desde el monte le habla no solamente a Moisés, sino que a Moisés y a toda la nación de Israel. Ahora, dice acá, diciendo así: he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. La pregunta: ¿cuándo se acaba esa palabra? ¿Cuándo se acaba ese mandamiento? Hágase la luz, en algún momento dijo el Padre, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento nosotros vemos que esa descendencia deja de existir? Esa descendencia existe hasta hoy día. Es decir, dice aquí claramente: yo establezco mi pacto con ustedes, con los hijos, ¿no es cierto?, y con sus descendientes después de ustedes. ¿Se da cuenta? Eso es decir, hasta hoy día. Por eso vuelvo a repetir, revise el verso 1 al 7 para que ustedes vean todos estos mandamientos. Y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Recordemos que hubo una línea de animales que no tuvo oficialmente problemas con respecto al tema del diluvio. Claramente eran los que estaban en las aguas, ¿no es cierto? Bien. Y mire, siga bajando al verso 12. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Por siglos perpetuos, es decir, para siempre. Es decir, toda la Torá y el pacto que estoy haciendo con ustedes con esta nueva Torá es para siempre. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y claramente vemos que todo esto fue en el monte legislativo del monte Ararat. Ahí se entregan los 7 mandamientos, que más adelante los vamos a revisar nuevamente, pero esto es lo que ocurre después de la inundación, después del diluvio. Ahora,
Génesis capítulo 10, verso 32. Mire lo que pasa acá. Dice claramente acá, léalo completo, aquí usted se va a encontrar con Nimrod, etc. Acá aparece toda la genealogía de los tres hijos de justamente de Noah, de Shem, de Ham y de Jefet, los tres, Sem, Cam y Jafet, ¿no es cierto? Dice acá, en Génesis, Bereshit 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Si usted cuenta los nombres de los descendientes de los hijos de Noé, le van a aparecer 70 nombres, a lo que se le conoce como las 70 naciones. Técnicamente hubo 70 idiomas los cuales se activaron en la ciudad de Babel, cuando usted ya conoce la historia. Cuando se confundieron las lenguas, aparecieron 70 idiomas distintos, puesto que habían 70 naciones justamente en los tres hijos de Noé. Ahora, aquí estamos hablando del tema de cómo se salvan las naciones, y dijimos que claramente que Mashiach no es el responsable de la salvación de las naciones. Mashiach es el responsable de salvar solamente a su nación, que es Israel, a la casa del norte, a la casa del sur, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y mire lo que dice en Lucas, capítulo 14:13. ¿Quién lo dice? Mashiach. Lucas 14:13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bendecido, porque ellos no te pueden recompensar, no te pueden pagar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, la resurrección es para los justos. Ahora yo le pregunto lo siguiente, ¿cuáles son los tres pilares del Malhut? ¿Cuáles son los tres pilares del reino? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los tres pilares del reino? Se los recuerdo: justicia, shalom y gozo, ¿no es cierto? Es decir, el primer pilar del reino viene siendo la justicia, que claramente viene siendo parte del carácter del Padre, parte de los atributos del Padre, porque el Padre es justo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Mashiach? Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Claramente, porque los justos son los que van a ser parte del reino, no los injustos, es decir, imposiblemente los hijos de la serpiente. Ahora, sigamos avanzando con Juan capítulo 5, verso 28. Mashiach nuevamente, ¿qué es lo que nos habla acá? Dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, es decir, caminaron en Torá, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, es decir, no cumplieron con ninguna Torá, ni la Torá de Erarat, ni la Torá de Sinaí, ¿no es cierto? No cumplieron con ninguna Torá. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahora aquí claramente vemos que hay dos tipos de resurrecciones, uno para los buenos, otro para los malos, por decirlo de alguna forma muy simple. Estamos hablando claramente de las dos simientes, nuevamente, de la simiente del Padre y la simiente de la serpiente. Daniel, capítulo 12, verso 2. ¿Qué es lo que dice el Malaj a Daniel en este capítulo y en este pasaje? Mire lo que dijo Mashiach, vuelvo a repetir, mientras usted está buscando. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Miren lo que dice el Malaj a Daniel en el capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pregunto, ¿no son palabras muy similares a las que usó Mashiach en esa enseñanza que está entregando? Algo claramente que está en las escrituras mismas, y en donde estaba justamente en Daniel capítulo 12. Ahora, vamos a irnos rápido, Apocalipsis, verso 4 del capítulo 20. Apocalipsis 24. Apocalipsis 20, verso 4. Dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar.
Es decir, aquí hay juicio, pero hay muchos jueces. Está, claro, el trono del Padre, pero fíjense acá hay un caso. Y vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar. Recordemos que cada uno de los 12 apóstoles, entre comillas, ¿no es cierto?, de los 12 emisarios, cada uno es un juez en contra, por decirlo de alguna forma, de cada una de las 12 tribus de Israel. Mashiach se los dijo, ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Vamos bien? Ya. Ahora, quise acá, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Yahweh. Vio las almas de las personas decapitadas. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Estamos hablando de la resurrección, claramente. Pero los otros muertos, sí, porque hay muertos para vida, que ya lo vimos, y hay muertos que son para muerte, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendecido y Kadosh, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, se da cuenta que hay dos muertes, la muerte biológica y luego la muerte espiritual, que oficialmente implica la palabra muerte en el contexto espiritual, la separación absoluta del dador de la vida, que es el creador. Eso significa la palabra muerte en el mundo espiritual. Y acá que dice acá, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán Kohanim, sacerdotes, servidores, ¿no es cierto?, de Yahweh y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Estamos hablando claramente del Shabbat Hagadol, del gran Shabbat, el segundo Shabbat, segunda semana, segundo Shabbat. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Pongamos los libros acá y este otro libro acá, ¿ya? El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Ya? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, ¿cómo se va a juzgar a esas personas que no tenían la Torá de Moshe, que no eran israelitas, con la Torá de Noah? Así de simple. O sea, el juez es justo, por supuesto que sí. Dejó legislaciones para gobernar sobre todo el planeta, para que anduvieran en justicia, en shalom y en gozo. Pregunto, sí. ¿Han hecho caso? ¿Han obedecido a los 7 mandamientos a nivel global? No. Al principio, sí. Pero posterior a Nimrod, ahí viene la decadencia a nivel global, porque recuerde que Nimrod viene siendo el padre de la religión. Estamos hablando claramente en el segundo mundo, porque en el primer mundo los ángeles caídos fueron los que enseñaron todo el tema de brujería, hechicería y también el tema de la idolatría. Entonces, ¿qué ocurre acá? Sigo leyendo. Y el mar entregó los muertos que en él había, y la muerte y el Seol entregaron los muertos que en ellos había, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pregunto, ¿quiénes son los que no se van a inscribir en el libro de la vida? Los hijos de la serpiente. Porque el libro de la vida no solamente están los creyentes en Mashiach. Vamos a ir descubriendo eso justamente, porque en el libro de la vida están los justos para el Padre. ¿Y quiénes son los justos para el Padre? Los que caminan en su voluntad, los que caminan en Torah. Haya sido la Torah de Adán, haya sido la Torah reformada por Noah, por Enoch. Luego viene la Torah de Noah en el monte Ararat, y luego para Israel viene la Torah de Moshe en el monte Sinaí. En el libro de la vida están nombrados todos los justos del planeta. Aquí no existe otro libro de la vida, existe un solo libro de la vida.
Y en ese están todos los justos del planeta. Claramente, como acabo de decir, desde Adán, claramente hasta a Noaj, ¿no es cierto? Y desde Noaj hasta el último día, cuando venga el sonido de shofar, ¿no es cierto? El gran rescate hasta ese último día. Es decir, todos los justos, desde Adán hasta el último justo, hasta el día del sonido de shofar, todos los justos están inscritos en el libro de la vida. Y claramente eso implica que tenemos todas estas Torá. La Torá de Adán, la Torá de Noé, la Torá de Moshe y la Torá reformada por Mashiach. Entonces, todas las personas que han cumplido las expectativas del Padre para la vida de ellos aquí abajo en la tierra, para que sean bendecidos. Yo no sé si usted se acuerda de Job, por decir algo. ¿Ese hombre era pobre? No, ¿no es cierto? Y pasó muchas tribulaciones a causa de su orgullo, a causa que él se creía muy justo. Y algunos dirán, ¿de dónde aparece eso? Lea del capítulo 30 en adelante. Y ahí usted se va a dar cuenta qué es lo que pasó ahí. Él se consideraba tan justo porque, escuche una cosa, Job era juez en su época. Sí. Y ese juez que él era, caminaba en la Torá de Noaj. Y él hacía juicio a las personas y también hacía misericordia. Lea usted Job capítulo 30 en adelante y se le van a abrir los ojos. Y ahí te va a entender también. Por eso lo estoy demostrando. O sea, todo está escrito. Nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando entendemos todas estas cosas, vamos a revisar acá en Génesis. Otra vez volvemos para atrás. Volvemos a la historia. Estamos viendo la profecía, estamos viendo la historia. Bereshit capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, escucha bien esto, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Yahweh caminó Noé. ¿Qué le está diciendo ahí? El que camina con el Padre. ¿Por qué cree usted que Mashiach dijo yo soy el camino? ¿Se da cuenta? Entonces, acá nos damos cuenta claramente, volvemos a lo mismo, por eso le estoy enseñando para que pueda entender claramente que en el libro de la vida usted sí va a encontrar claramente algo que sí, ¿y dónde está Isaías, Ezequiel, los profetas y profetas que quizás usted no conoce? Profetas que fueron justos, pero no tuvieron justamente ningún tipo de protagonismo, por decirlo de alguna manera, en la Escritura. ¿Dónde van a estar? ¿Están inscritos en el libro de la vida? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces vuelvo a leer. Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé o de Noaj. Noaj, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Yahweh caminó Noé. Es decir, la reforma que hizo Enoc, su antepasado, justamente la caminó. Él la caminó, él la vivió, la experimentó por 500 años. Y es por eso justamente que el Padre vio durante los 500 años de la vida de Noaj. Es justo en su generación. Perfecto. ¿Y qué pasa después? Capítulo 7. Miren el verso 1. Génesis, capítulo 7, verso 1. Dijo luego Yahweh a Noaj: entra tú y toda tu casa en el arca. Vuelvo a repetir. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Le pregunto, ¿usted hoy día estaría listo para escuchar esas palabras de parte del Padre? Ven, entra al reino, porque te he visto justo en medio de todo el planeta. ¿Usted está preparado para oír esas palabras delante del Padre? Prepárese, arrepiéntase, haga teshuvá, vuelva al camino de justicia que es la Torá. Empiece a vivir Shabbat, empiece a vivir los mandamientos, viva las fiestas, no mienta, bote la basura que puede contaminar sus ojos y su alma. Ordene su vida, aún hay tiempo, porque claramente son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Usted quiere ser parte de los escogidos? Entonces, haga teshuvá y arrepiéntase de todo corazón delante del Padre y empieza a caminar en su Torá. Así de simple. Porque una cosa es dejar de hacer, pero hay otras cosas que hay que hacer. Y esas cosas que hay que hacer, muchos, miles de millones no las están haciendo. Uno, Shabbat, no lo están viviendo.
no lo están viviendo. Menos las fiestas del Padre, que son las fiestas del reino, tampoco las están viviendo. O sea, no están viviendo los mandamientos, no están dentro de los mandamientos. Pero ya no miento, sí, correcto, que eso es lo básico. Pero una cosa es lo que no debo hacer y otra cosa es lo que debo hacer. Revise la Torá. Revise la Torá. Entonces, acá nosotros podemos darnos cuenta que Génesis capítulo 7 dijo claramente: entra tú y toda tu casa en el arca, a lo que implica la salvación, ¿no es cierto? Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 18, verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando el Padre se presenta con sus 2 ángeles delante de Abraham, Abraham hace una comida para sus invitados que venían de paso, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde iba el Padre con los malajim? A destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y quién habitaba en Sodoma y Gomorra en ese momento para Abraham? Su sobrino Lot. Entonces claramente, Lot sí, claramente era parte de los justos dentro de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo podemos saber que él era justo? No solamente porque era pariente de Abraham, quien también Abraham había ministrado justicia. ¿Por qué? Porque él caminaba en la Torá de Noaj. Sino que también porque la misma escritura lo muestra. ¿Quiénes son los que se sientan en las puertas de las ciudades en el pasado? Los que eran jueces, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaba justamente Lot cuando los malajim iban llegando justamente a Sodoma y Gomorra? En las puertas de la ciudad. Es decir, él era un juez en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, por lo tanto, claramente había un justo, había un solo justo en toda esa nación corrompida, que no era un tema solamente sexual, también había un tema legislativo, injusticia, robo, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que ahí estaba Lot metido en el medio, y resulta que justamente, ¿qué es lo que hizo el Padre? Ok, hay uno solo, saco a ese, pero el resto lo destruyo, que eso fue lo que ocurrió. Ahora, ahí por eso nosotros vemos a Abraham hablando de un justo e impíos, ¿se da cuenta? O un justo hijo, que ahí eso realmente no lo sabía, simiente de Elohim, y los otros son simientes de la serpiente. Ahora, Salmos, capítulo 11, verso 7, miren lo que dice acá. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O es decir, el hombre justo mirará su rostro. ¿Y por qué dice? Porque Yahweh es justo y él ama la justicia. Pregunto lo siguiente: ¿qué fue lo que dijo Mashiach para poder tener añadiduras en todo orden de cosas? ¿Se acuerdan de lo que dijo en Mateo, capítulo 6? Busquen primeramente el Malhut Hashemayim, el reino de los cielos, o el Malhut de Yahweh, el reino del Padre, ¿no es cierto? El reino de Yahweh y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Ahora vuelvo a repetir, ¿cuáles son los 3 pilares del Malhut? ¿Cuáles son los 3 pilares del reino? Justicia, paz y gozo. ¿Se fija? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la justicia claramente es como es el pilar del Malhut, obviamente es la representación del atributo del Padre. Y es por eso que claramente cuando Mashiach se manifiesta encarnado, él también manifestó justicia en todas las cosas que él hizo. ¿Acaso qué fue lo que ocurrió con la mujer que la encontraron, ¿no es cierto?, en un tema de adulterio? Y el punto es lo siguiente: conforme a la Torá, ¿tenía que ser apedreada? Sí, correcto, pero para que haya adulterio tienen que haber 2. No sé si podrá haber un adulterio con una sola persona, imposible, ¿no es cierto? Tienen que haber 2. La pregunta: ¿dónde estaba el varón? Yo le pregunto a los rabinos que están aquí tentando a Mashiach, ¿dónde está el varón para que se cumpla la transgresión de adulterio? Porque una mujer sola o un hombre solo, eso no es adulterio. Tienen que estar los 2 para que sea adulterio. ¿Se puede dar cuenta? ¿Y qué fue lo que hizo Mashiach? El que esté libre de pecado. Es decir, aquel que sepa que efectivamente no está haciendo algo en injusticia porque no está el hombre aquí, entonces que tire la primera piedra. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos ahora. Ya entendimos un poco el tema de la justicia, ¿no es cierto? Apocalipsis, capítulo 21, verso 23. Quiero volver a recordar esto. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella,
porque la Shejinah de Yahweh le ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas, claramente por haber cumplido con la Torá de Noaj, ¿no es cierto?, andarán a la luz de ella, es decir, andarán a la luz de Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, aquellos que van a estar en esa época, ¿no es cierto?, ahí afuera de la Jerusalén, claramente van a ser ministrados por la Torá reformada de Mashiach, ¿no es cierto?, que vendría siendo la Torá del Malhut. Algo que ya estaba profetizado. ¿Dónde? Sí, ya estaba profetizado. Esto que estamos viendo en Apocalipsis ya estaba profetizado. Sí, ¿en dónde? En Isaías, capítulo 2, verso 3. ¿Se acuerda cuando revisamos justamente los nombres sinónimos de Jerusalén, ¿no es cierto? Y que en el fondo viene siendo el trono del Padre. Jerusalén es el trono, acá abajo en la tierra lo tiene Jerusalén, ¿no es cierto? Isaías capítulo 2, verso 3, mire, dice acá: y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Es decir, nos van a enseñar Torá, pero la Torá, la Torá de Sinaí, una Torá que nosotros no conocíamos, porque nosotros teníamos la Torá de Noah. Vamos a conocer la Torá de Moshe, ¿ya? Porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán nunca más para la guerra. Es decir, ahí tenemos la Shalom mundial que todos anhelan, con los sistemas corruptos de gobierno que existen hoy día, desde la ONU para abajo, todo corrompido, guiados por mentes torcidas, por mentalidad reptiliana. Estamos hablando de los hijos de la serpiente. Aquí está justamente el tema de los masones de por medio. Entonces usted se puede dar cuenta, imposible. Ahora cuando dice justamente Rab Shaul, cuando digan paz y seguridad, ¿sobre quién? ¿Sobre el mundo? No, cuidado con equivocarse, sobre Israel, sobre Jerusalén. Porque ¿quién va a decir eso? ¿Quién cree usted que va a decir, hay shalom y hay seguridad? El anti-Mashiach, eso es lo que él va a hacer. ¿Para qué? Para que justamente crean los que no han creído en el verdadero Mashiach, que él es Mashiach. Entonces ahí todo se conecta para entender todo lo que él va a hacer eventualmente, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una palabra profética que aparecía en Isaías, ¿no es cierto? Y lo que aparece posteriormente en Apocalipsis. Ahora, vuelvo a repetir, las cuatro Torá, la Torá de Adán, la Torá de Noaj, la Torá del monte Sinaí y la Torá reformada de Mashiach. Cuatro Torá. Las primeras dos Torá eran para el mundo, la Torá de Adán para el mundo antiguo, ¿no es cierto? Luego para el mundo que viene después de Noaj, viene la Torá de Noé, monte legislativo, monte Ararat. Y para Israel está la Torá de Moshe y la Torá reformada de Mashiach. Solamente para Israel, la casa del norte y la casa del sur, la casa de Israel y la casa de Judá. Y aquí vamos a ir terminando de alguna manera Mateo capítulo 1, que ya se lo comenté hace un rato atrás, pero vamos a revisar desde el verso 20 en adelante. Mateo capítulo 1, verso 20 en adelante. Aquí está hablando de Joseph, ¿ya? Dice acá: y pensando él en esto, de abandonar a Miriam, ¿ya? He aquí un malaj del Adón le apareció en sueños y le dijo: Joseph ben David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. Vuelvo a repetir, porque él salvará a su pueblo, es decir, a Israel, de sus pecados. No dice va a salvar al mundo, va a salvar a las naciones. No dice eso, porque Mashiach es solamente para Israel, porque él salvará a su pueblo Israel de sus pecados, ¿no es cierto? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Adón, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Es decir, Mashiach solamente viene al pueblo de Israel, que está en las naciones. Y es por eso que hay que predicar en todas las naciones, porque en todas las naciones hay israelitas, pero deben tener dos
elementos o 2 códigos más dentro de ellos, no solamente israelita. Tiene que ser israelita, tiene que tener la emuná de Abraham y tiene que ser claramente de la simiente del Padre. Entonces, toda persona que cree en el mensaje de salvación por Mashiach es claramente israelita. Por eso nosotros somos israelitas mesiánicos, no somos judíos mesiánicos, que son claramente la tribu de Judá y que pueden tener linaje directo, es decir, mi abuelo era judío o era rabí o qué sé yo, etcétera, etcétera, o mi tatarabuelo, pero usted mira su linaje genealógico 2, 3, 4, 5 para atrás y se encuentra con algo. Pero si usted mira para atrás y se encuentra con un desastre, claramente lo más probable es que usted es parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel hoy día, de las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel de hace ya 2000 años y más. Entonces, solamente para que usted vaya entendiendo de qué se tratan las 7 leyes. De hecho, esto ya lo ministramos hace mucho tiempo atrás, pero voy a hacer una memoria rápida con respecto a las 7 leyes de Noaj, para que usted pueda entender que es esto lo que hoy día rige a todo el planeta, a excepción de Israel, que tiene claramente la Torá reformada de Mashiach, y claramente la anterior Torá, que vendría siendo la Torá de Noé, de Moshe. Ahora, leyes para todas las naciones, que usted lo puede revisar esto en Bereshit capítulo 9, del verso 1, claramente hasta el verso 7, y de ahí aparece el verso 8 que revisamos hace un rato atrás. Dice el primer mandamiento: no hacer idolatría o no tener idolatría. Todo ser humano debe reconocer la existencia de un único creador del universo. Claramente era muy fácil que eso ocurriese en el entendimiento y la comprensión colectiva. ¿De quién? De sus 3 hijos. Estamos hablando para Noé y para sus hijos que estaban con él, que ustedes vieron que estaban todos juntos. Aquí no estaba Noé solo, estaba Noé y sus hijos, dice la Escritura. Entonces, todo ser humano debe reconocer la existencia de un único creador del universo. El creador del universo y todo lo que existe conoce todas nuestras acciones y pensamientos. Él observa a las personas y las juzga de acuerdo a sus actos. Él es el único Elohim al cual se debe orar y adorar. El sentido práctico de este mandamiento, de esta ordenanza, es la prohibición absoluta de arrodillarse o adorar ídolos de cualquier tipo u otros dioses aparte de él. Algo que yo creo que era sumamente fácil de entender, porque habían solamente 3 personas para poblar el planeta entero. Es decir, el planeta conocido para la época se dividió para 3 familias. ¿Usted puede entender eso? 3 familias tenían la responsabilidad de poblar el planeta entero. En el principio era una. Después aparecieron 3. Ahora, segundo mandamiento: no blasfemar en contra del Creador. Cada persona le debe respeto al Creador del universo, el cual le otorgó la vida y un universo para habitar. El sentido práctico de esta misbah o de este mandamiento es la prohibición de maldecir a Elohim o referirse a él de una manera irrespetuosa. Yo no sé si les suena dentro de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? No usarás el nombre de Elohim en vano. ¿Ah? Y bueno, para que hablamos del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, tercer mandamiento: no asesinar. Claramente usted bien sabe que eso fue el primer terrible episodio que ocurrió con los hijos de Adán, en este caso con Caín. Entonces, el hombre fue creado a la imagen de Elohim. La vida del hombre es un regalo sagrado que nadie tiene derecho a quitar. Las personas deben respetar y fomentar la continuación de la humanidad, pues esta comenzó de un solo hombre. El sentido práctico de este mandamiento, de esta ordenanza, es la completa prohibición de asesinar a cualquier ser humano, incluido claramente un feto dentro del vientre de la madre. Claramente usted puede entender de que este mandamiento, que es el tercero de los 7, también está dentro de los 10 que nosotros vemos en el monte Sinaí. Claramente estos 7 mandamientos están dentro claramente de los 10 mandamientos conocidos. Un mandamiento, 7 mandamientos, 10 mandamientos. ¿Se fija? No robar, absoluto.
Elohim le entrega a cada persona el dominio sobre su dinero y posesiones, por lo que nadie tiene derecho a quitárselas. El sentido práctico de esta ordenanza es la estricta prohibición de robar o tomar cualquier tipo de posesión de otra persona, ya sea por la fuerza, por fraude o por otro medio ilegal, como asimismo el secuestro. Una persona que es secuestrada es una persona que está robada de su hábitat, de su territorio, y también se le está robando la libertad. ¿O me equivoco? ¿Ya? La sensibilidad hacia el dinero y la prosperidad del prójimo nos inspira a respetar al prójimo, como asimismo a realizar actos de caridad y bondad. Entonces, cuando estamos viendo que justamente Job también hacía ofrendas, hacía sedaká, que se conoce en el hebreo, ¿no es cierto?, actos de justicia, bueno, está cumpliendo claramente con los 7 mandamientos que él conocía por parte de Noaj. Claramente. 5. No tener relaciones sexuales ilícitas, puesto que sí las hubo. Si no, pregúntale a los ángeles que fueron a tomar mujeres y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6. Y para que hablamos del resto de las demás cosas que se corrompió durante el proceso de reproducción de los hijos de Caín. ¿Ya? Dice acá, el acto más sagrado que el ser humano puede realizar es concebir un hijo, pues por medio de éste se asemeja a su creador. Fuente de la vida marital es la base para la existencia de la humanidad. El sentido práctico de este mandamiento se encuentra en la prohibición de relaciones sexuales incestuosas, relaciones entre parientes del primer grado, adulterio, homosexualidad, zoofilia, es decir, todo tipo de cosas que esté fuera de la normativa original y pura del mandamiento del matrimonio. Ahora, usted se podrá dar cuenta que esto sí estaba claramente vigente durante todo el tiempo. De hecho, ¿se acuerdan lo que le pasó a Faraón cuando Abraham va con su hermosa esposa Sara, ¿no es cierto? Y resulta que era tan hermosa que todos se quedaron mirando y le dijeron, no, esta mujer tiene que ser para el faraón, es lo más hermoso que hemos visto acá en Egipto. Pero el punto es lo siguiente, que ¿por qué ella llegó hasta cerca del faraón? Porque recordemos que Abraham dijo, mi esposa es tan hermosa que capaz que aquí en Egipto me maten por causa de ella. Así que hazme un favor, di que eres mi hermana, cuando técnicamente también lo era, ¿ya? Pero el punto está de que no era técnicamente la hermana, en su área personal era su esposa. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Usted sabe, Faraón le llegó un sueño y le dijo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Y usted lea el pasaje de lo que ocurrió ahí. Luego, para que usted se dé cuenta que ahí tenemos ya una revelación en sueños para Faraón, y resulta que claramente él sabía que era pecado eso. Y ahora usted quiere que lo acompañe o que leamos algo para que usted vea la conciencia. También le pasó a quién después que le pasó eso a Abraham. También le pasó a su hijo Isaac, porque Rebeca también era hermosísima. ¿Usted cree que el Padre va a colocar a cualquier mujer al lado de nosotros como sus varones, como sus hijos y como sus ministros? No, siempre van a ser las más hermosas, las nuestras. Ahora, miren lo que pasa acá. Génesis capítulo 26, verso 6. Vamos a ver lo que le pasó a Isaac, justamente con también algo similar, pero ¿con quién? Con el rey de los filisteos, con Abimelech. Miren. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, comete exactamente el mismo acto, hace las mismas palabras, las mismas declaraciones que hizo su padre Abraham. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Ribca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiere dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Cómo sabían ellos que eso era pecado?
Porque había una legislación, había una Torá, que era la Torá de Noaj, donde acabamos de leer que vendría siendo el 5º mandamiento con respecto al tema del matrimonio, con respecto al tema sexual. Dice, ¿cómo? ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras con entendimiento, claramente que lo que la religión nos ha enseñado durante 2000 años, claramente dista mucho de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libre del engaño. 6º mandamiento, no comer carne con su sangre. Una de las cosas que ocurrió de manera agresivísima, por eso es posible, si es posible, por favor, revisen los libros del libro de Jacer, el libro de Enoc, el libro de Jubileos, porque ahí usted se podrá dar cuenta que los gigantes, que aparecen también en Génesis 6, eran tan grandes que hasta llegaron a comerse físicamente a los seres humanos. ¿Para qué hablar de los animales, que también se los comían vivos? Estamos hablando de ese nivel de gigante. Yo creo no estar equivocado que ya hay varios registros históricos de algunas excavaciones en el pasado y algunas quizás más en el presente, donde han aparecido esqueletos de gigantes. Y el punto que, ¿cuál es la novedad? Esos gigantes murieron, ¿cuándo? Para el diluvio, amado. Para el diluvio esos gigantes murieron. Y es por eso que están esos esqueletos ahí como testimonio para verificar, para el incrédulo pueda entender que lo que está escrito y lo que está registrado, documentados en el Tanaj, en las Escrituras, en la Torá, es una verdad. Ahora, sigo. No comer carne con su sangre. Elohim creó las criaturas en el mundo y estas deben ser respetadas. Aunque no existe una prohibición de comer carne, Elohim establece límites estrictos sobre la manera en que el hombre usa a los animales para sus necesidades. Este mandamiento que obliga a las personas a no ser indiferentes frente al sufrimiento animal acentúa su obligación de atender al dolor humano. O sea, está haciendo una comparación. Si eso tiene que hacerlo con un animal, con mayor razón con un ser humano. No sé si le suena a usted, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, seguimos avanzando. El sentido práctico de este mandamiento consiste en la prohibición de comer carne, un miembro de un animal. Vuelvo a repetir. Este sentido práctico del mandamiento consiste en la prohibición de comer un miembro de un animal que fue arrancado de este mientras él vivía. Es decir, no puede estar vivo el animal para comerse el pedazo de carne. Tiene que haber sido muerto de forma digna, no de cualquier forma. De hecho, tanto así se le conoce justamente en el ámbito kosher, que quizás más adelante toquemos ese tema, que hay una forma técnica dentro de Israel para que el animal cuando muera no tenga sufrimiento. O sea, en el fondo ¡pum!, se desconectó. Y nada más que eso. Mandamiento número 7, y vamos terminando. Establecer cortes de justicia. Y claramente las cortes de justicia son las que van a producir que haya cumplimiento de estos 6 mandamientos. Pero el 7º mandamiento, que es levantar cortes de justicia, claramente que es un mandamiento. Con el objeto de que todos los mandamientos antes descritos sean observados y llevados a cumplimiento, se deben establecer cortes de justicia en cada territorio donde existan personas, con jueces en competencia que tengan la facultad de tomar decisiones en relación a estos mandamientos y a la autoridad para castigar la transgresión. Yo le pregunto lo siguiente, en el planeta, ¿a quién se le ocurrió de que tenía que haber un cuerpo legislativo o un cuerpo de justicia para que efectivamente las leyes de las naciones hicieran a cumplimiento? ¿A quién se le ocurrió? No se le ocurrió a nadie. Esto es una ley que viene por parte justamente de la Torá de Noaj. Y es por eso que en todo el planeta hay cortes de justicia. Chile, Argentina. Ahora, que esto funcione, que opere, que sea justo, ese es otro tema. Sabemos que claramente la justicia a nivel internacional está totalmente torcida, pero de que existen hoy día cortes de justicia en todas las naciones no es de un día para otro. Esto partió posteriores al diluvio a través de la Torá que el Padre le entregó justamente a Noaj. Y Noaj fue el primer juez del segundo mundo junto con su hijo Shem. Entonces, el punto es lo siguiente. ¿Cómo es posible que alguien piense que el mundo está como sin nada?
como que está en el aire, son todos paganos. No, la persona que quiere ser pagana es por decisión propia y está en absolutamente rebeldía en contra de la Torá que el Padre le entregó a Noaj para el planeta. Yo le pregunto lo siguiente, un niño de 2, de 3 años, de 4 años, le tienen que leer un decreto o leyes a él, que es chiquitito, para saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Acaso los padres le dicen, no, eso no es así, eso no lo debes hacer? Le están educando de forma oral. Bueno, exactamente así ocurrió en el principio, estamos hablando en el momento desde el diluvio en adelante. Todas las familias y todos los padres sabían estos 7 mandamientos y los entregaban de forma oral. Y así enseñaban a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así sucesivamente. Cuando alguno de ellos entraba a una transgresión, claramente habían jueces o juez en el territorio para que esa persona fuera a hacerle justamente una denuncia, por decirlo de alguna manera, a la transgresión que estaba ocurriendo en su casa si él no tenía la capacidad de poder justamente juzgar de alguna forma o llevar esto a una disciplina. Entonces, se puede dar cuenta que hasta las naciones hoy día son testimonio de, efectivamente, de estas 7 leyes que efectivamente hasta hoy día siguen siendo parte de la idiosincrasia mundial. Tanto así que usted está dándose cuenta acá. El último mandamiento era tener cortes de justicia para que fuesen aplicadas estas leyes en todo el planeta. Y hoy día usted puede darse cuenta que en todas las naciones hay cortes de justicia para que se puedan hacer cumplimiento a las leyes que hoy día tienen en forma individual cada uno de las naciones que existen en el planeta. Pero claramente estas que estamos oyendo hoy día no están consideradas dentro de sus planes, porque claramente la torcedura de la verdad está siendo cada vez peor y peor y peor. Entonces la pregunta es la siguiente. Dijimos en un principio, ¿las naciones necesitan a Mashiach para recibir salvación? La respuesta es no. Ellos tienen la Torá de Noaj, tienen que cumplir con la Torá de Noaj, y el que no cumple con la Torá de Noaj, claramente el infierno lo va a estar esperando. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque la salvación en Mashiach es solo para quienes conocen la Torá del Sinaí. ¿Y quienes conocen la Torá del Sinaí? Solamente una sola nación, la nación de Israel, que después del gobierno de Salomón se dividió en la casa del norte y la casa del sur. Y cuando vino Mashiach, vino a buscar lo que se había perdido, que era la casa del norte, porque había sido justamente despedida con una carta de divorcio 800 años aproximadamente antes de la llegada de Mashiach. Por eso Mashiach dijo, ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no es cierto?, porque para eso ha sido enviado. Vayan a ellos y díganles que el Malhut Hashemaim se ha acercado. A ellos yo vengo, a los que están perdidos, a los que están en el mundo. Entonces, claramente, la nación de Israel dividida en 2, israelitas mesiánicos, que somos nosotros, y los judíos mesiánicos, finalmente somos una misma nación. Y para él, para nuestro rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros hemos nacido. Y luego, el día de mañana, cuando ya haya pasado justamente todo lo que tiene que pasar en esta semana y entremos al Gran Shabbat o al Shabbat Hagadol, claramente co-gobernaremos con Mashiach. ¿Y con qué cree usted que se va a gobernar? Con Torah, claramente, y con la Torah reformada de nuestro Rey. Entonces, resumiendo, vuelvo a repetir, las naciones necesitan a Mashiach para ser salvas. No, tienen que cumplir con la Torá de Noaj. Y todo lo que hoy día aquel persona que ha recibido a Mashiach en su corazón, ha hecho teshuvá, se ha arrepentido de sus pecados, claramente sí o sí es casa de Israel. Así que los invitamos para que empiecen a caminar en los mandamientos, que claramente, como dijo Juan en sus cartas, no son gravosos. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, edificando el cuerpo de Mashiach. Shalom.